Bienvenidos a Nuevo Inversor. En este video exploramos una de las frases más poderosas del mundo de Bitcoin. Nadie que entiende Bitcoin perdió dinero nunca. Analizaremos por qué Bitcoin, a pesar de su volatilidad, ha mantenido una tendencia alcista a largo plazo y cómo aquellos que realmente lo comprenden nunca han perdido dinero. Si quieres aprender más sobre inversiones y aprovechar al máximo las oportunidades del mercado, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el video. Nadie que entiende Bitcoin perdió dinero jamás. En el mundo de las inversiones hay frases que se repiten como leyes. Algunas son pura especulación, otras son verdades universales. Dentro del ecosistema de Bitcoin hay una que, a pesar de su aparente absolutismo, se ha cumplido sin excepción hasta ahora. Nadie que entiende Bitcoin perdió dinero jamás. A primera vista, esta afirmación puede parecer exagerada o incluso arrogante. Después de todo, Bitcoin ha sufrido caídas del 80% en múltiples ocasiones, arrastrando consigo a inversionistas que entraron en el peor momento y vendieron en pánico. La historia está llena de personas que compraron en la cima y se vieron obligadas a asumir pérdidas cuando el mercado se desplomó. Pero esta frase no se refiere a cualquiera que haya comprado Bitcoin de forma impulsiva. Habla de aquellos que realmente comprenden lo que están adquiriendo. Y si hay algo que la historia ha demostrado, es que quienes entienden Bitcoin, conocen sus ciclos programados y han sabido ser pacientes, nunca han perdido dinero. El gráfico mensual de Bitcoin, la prueba de su tendencia alcista imparable. Bitcoin es un activo volátil, eso es innegable. Sus caídas pueden parecer dramáticas y en el corto plazo puede dar la impresión de que su valor se derrumba sin posibilidad de recuperación. Pero quienes miran más allá del ruido del día a día, ignoran las noticias que generan pánico y analizan su tendencia a largo plazo, ven una realidad completamente distinta. Si se observa el gráfico de Bitcoin en temporalidad mensual, la imagen es clara. Bitcoin jamás ha tenido una tendencia bajista a largo plazo. Ha pasado por correcciones, periodos de consolidación y momentos de incertidumbre, pero cada ciclo ha terminado con un precio más alto que el anterior. Cada vez que Bitcoin ha tocado fondo en un ciclo bajista, ha resurgido con más fuerza en el siguiente. Lo que para algunos parece una montaña rusa caótica, para quienes entienden la estructura de Bitcoin, es simplemente la repetición de un patrón que se ha repetido una y otra vez. El problema es que la mayoría de las personas miran Bitcoin con una perspectiva de corto plazo. Ven en redes sociales y en los medios cómo Bitcoin está subiendo y rompiendo máximos históricos. Escuchan historias de personas obteniendo ganancias y sienten miedo de quedarse fuera. Compran sin estudiar ni entender Bitcoin, pero cuando llegan las correcciones ven una caída del 20% y creen que es el fin, vendiendo en pánico y asumiendo pérdidas. Se dejan llevar por la euforia cuando sube y por el miedo cuando baja. No entienden que Bitcoin es un activo diseñado para apreciarse con el tiempo, impulsado por su escasez programada y su creciente adopción. Bitcoin premia el conocimiento y la paciencia. Bitcoin no es una apuesta de corto plazo. Es un activo que recompensa a quienes tienen una visión a largo plazo y la disciplina de mantener su inversión a pesar de la volatilidad. Cada caída de Bitcoin ha sido señalada como un desastre por los medios y los escépticos. En 2013, cuando pasó de $1,000 a 200, muchos lo llamaron una burbuja. En 2017, cuando cayó de $20,000 a $3,000, la narrativa se repitió. En 2021, al descender de $69,000 a $15,000, los titulares anunciaron su supuesto final. Sin embargo, el tiempo ha demostrado lo contrario. En cada uno de estos casos, Bitcoin no solo se recuperó, sino que alcanzó nuevos máximos históricos. La diferencia entre perder dinero o no con Bitcoin no radica en el precio de entrada, sino en la capacidad de mantener la inversión a largo plazo. No importa si alguien compró a $20,000 en 2017 y vio su inversión caer hasta $3,000.
Si no vendió en pánico y tuvo paciencia, en 2021 presenció cómo Bitcoin superaba los $60,000. Tampoco importa si alguien compró en 69,000 en 2021 y vio su inversión reducirse a la mitad en 2022. Si entendió Bitcoin y tuvo paciencia, sabía que eventualmente el mercado se recuperaría. Bitcoin, un activo con oferta limitada y demanda creciente. El secreto detrás de esta tendencia es simple: escasez y demanda. A diferencia del dinero fiduciario que los gobiernos pueden imprimir sin límite, Bitcoin tiene una oferta máxima de 21 millones de unidades. Nadie puede crear más. No hay bancos centrales que manipulen su suministro. Y cada 4 años, el halving reduce aún más la cantidad de nuevos Bitcoins que entran en circulación. Con menos Bitcoins siendo minados y más personas interesadas en adquirirlos, la presión sobre el precio a largo plazo es inevitablemente alcista. No es magia. Es simple matemática de oferta y demanda. Cuando la demanda crece y la oferta es limitada, el valor sube. Por esta razón, hasta ahora, nadie que haya entendido Bitcoin y lo haya mantenido en el tiempo ha perdido dinero. Cada persona que ha perdido dinero con Bitcoin lo ha hecho por una de 2 razones. 1. No entendió lo que estaba comprando y vendió con pérdidas durante una caída. 2. Entró con una mentalidad especulativa de corto plazo, sin comprender sus ciclos. Los que compraron sin entender la naturaleza de Bitcoin fueron los primeros en asustarse cuando la volatilidad golpeó. Vieron caer el precio y pensaron que Bitcoin había muerto. No tuvieron la convicción de esperar, no comprendieron la tendencia a largo plazo y vendieron en el peor momento posible. Por otro lado, quienes realmente comprendieron Bitcoin, quienes estudiaron su historia y entendieron su escasez programada, nunca vendieron en pánico. Supieron que cada caída era una oportunidad para acumular más, no para huir. De esta forma, se compra cuando el precio está en oferta y se vende solo cuando la ganancia es considerable y el ciclo alcista está próximo a su finalización, luego de que se haya desarrollado el halving. No se trata de fe ciega en Bitcoin. Se trata de entender su arquitectura, su resistencia a la inflación, porque para eso fue creado, y el hecho de que a medida que más personas, empresas e incluso gobiernos lo adopten, su valor seguirá aumentando significativamente con el tiempo. El tiempo ha dado la razón a quienes comprendieron Bitcoin y seguirá siendo así, porque así está escrito. A lo largo de los años, Bitcoin ha sobrevivido a ataques de gobiernos, regulaciones, intentos de prohibición y campañas mediáticas en su contra. A pesar de todo, ha seguido creciendo. Si Bitcoin hubiera sido solo una moda pasajera, una burbuja sin fundamentos, ya habría desaparecido hace mucho tiempo. Pero en lugar de eso, cada caída ha sido seguida por una recuperación más fuerte. No hay garantías absolutas en las inversiones y nadie puede predecir el futuro con certeza. Pero si la historia de Bitcoin nos ha enseñado algo, es que su tendencia a largo plazo ha sido innegablemente alcista. Y si miramos esa historia con la suficiente perspectiva, entenderemos por qué la frase sigue siendo válida. Nadie que entiende Bitcoin perdió dinero. Jamás. Y eso es todo por hoy, amigos de Nuevo Inversor. Espero que este video les haya ayudado a entender mejor por qué quienes comprenden Bitcoin nunca pierden dinero. En el próximo video les explicaré por qué es muy fácil ganar dinero con Bitcoin y cómo pueden aprovechar su potencial al máximo. No se lo pueden perder. Si les gustó este contenido, suscríbanse al canal, denle a me gusta al video y déjenme un comentario con sus dudas o experiencias con Bitcoin. Los leo a todos. Nos vemos en el próximo video. Éxitos y buenas inversiones.